Hola chicos, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Dalma Quispe, soy estudiante de Medicina de la UPC y actual externa de Cirugía General y Medicina Interna. Bueno, continuamos con el curso de Atls. El día de hoy estudiaremos el capítulo 11, el cual trata de trauma geriatra, un tema muy interesante. Vamos a aprender qué consideraciones nosotros debemos de tener en cuenta en los pacientes adultos mayores con trauma. Bien, comencemos. Son 8 puntos a tocar dentro de este capítulo. Vamos a comenzar con los objetivos, una breve introducción, los efectos del envejecimiento, como también el impacto de las condiciones preexistentes más comunes en esta edad, los mecanismos de la lesión, valoración primaria con la reanimación, el tipo de la lesión, circunstancias especiales y finalizaremos con el resumen y conclusiones. Bien, objetivos. Como primer objetivo, vamos a ver de que los cambios fisiológicos, tanto fisiológicos como anatómicos, que ocurren en el envejecimiento y cómo estos afectan la respuesta al trauma, ¿ok? Como objetivo 2, vamos a tener que identificar los mecanismos de la lesión más comunes que uno encuentra en los pacientes adultos mayores. El objetivo 3 habla acerca de la evolución primaria, ¿ok? Es decir, el ABCDE, cómo lo llevamos a cabo, qué consideraciones nosotros debemos de tener en cuenta en un paciente geriátrico. El objetivo 4 son las lesiones más comunes que se observa en los ancianos. Son 3. La fractura de costilla, la lesión cerebral y fractura de pelvis. Lo vamos a conocer a más detalle cuando lleguemos a dicho objetivo. El objetivo 5 es identificar causas y signos de maltrato en ancianos. Bien. Introducción. Ok, a modo de epidemiología se dice que los pacientes geriátricos van en ascenso cada vez más y se pronostica que para el 2050 la mitad de la población mundial va a vivir en un país, ¿ok? Y el 20% de esa población va a ser mayor de 60 años, ¿ok? Otro dato que menciona la Atls es de que un cuarto de la población mundial, de ese cuarto de la población mundial, el 30% también van a ser mayores, personas mayores de 60 años. Asimismo, nuestra generación va a vivir mucho más que la generación anterior. Y bueno, la que está en letras rojas nos interesa, con referencia a lo que es trauma. Se dice que la lesión, ¿okay? La lesión es la quinta causa principal de muerte en los ancianos. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Ahora, los mecanismos de lesión que suceden en un paciente joven son las mismas que puede suceder a cualquier edad, incluyendo a un paciente adulto mayor, ¿ok? Ahora hay que tener en cuenta cuáles son las situaciones que pueden aumentar la mortalidad en un paciente adulto mayor. Primero, el triaje inadecuado, ¿ok? Creo que el triaje inadecuado en cualquier paciente puede, pues, aumentar la mortalidad, ¿no? Ok, la senescencia de los órganos. Sabemos, pues, que los órganos ya no son los mismos, ya no tienen la misma función cuando el paciente era joven, obviamente, y esto pues repercute de manera importante para el aumento de la mortalidad. Enfermedades preexistentes, vamos a conocer cuáles son las más comunes y cuáles también duplican la mortalidad, ¿ok? La fragilidad, asimismo la depresión en estos pacientes, el abuso de sustancias y bueno, el maltrato. Bien, como punto 3 tenemos efectos del envejecimiento y el impacto de condiciones preexistentes. ¿Ok? Entonces sabemos pues que cuando se trata de una persona adulta mayor, la reserva fisiológica no es la misma, ¿no? Hay una disminución de la reserva fisiológica. Asimismo encontramos deteriorada tanto los mecanismos de adaptación como también la homeostasis. ¿Ok? Entonces, todo ello puede pues llevar al aumento de la susceptibilidad a la atención de la lesión. ¿Ok? Lo que un paciente joven pues puede tolerar una lesión leve, por ejemplo, para el paciente anciano, dicha lesión leve puede ser un resultado devastador. Entonces, tenemos que tener en cuenta qué tanto influye, ¿no?, que la disminución de la reserva fisiológica en un paciente adulto mayor. ¿Ok? Como les mencionaba, las condiciones preexistentes pueden ser muchas, ¿ok? Pero según una investigación, se ha visto que estas 5 tienen una repercusión, influyen de manera importante en el resultado del paciente traumatizado. Es decir, si presenta cualquiera de estas condiciones, el paciente adulto mayor
duplica el riesgo de morir, ¿ok? Duplica la mortalidad en el paciente. ¿Cuáles son estas? La cirrosis, la coagulopatía, ¿no? La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la enfermedad isquémica del corazón y la diabetes mellitus. Estas 5. Bien, acá explicamos qué relación podemos tener tanto la edad, el género, ¿ok? Y la presencia de las condiciones preexistentes. Bien, vamos a ver. Vemos aquí, en este eje, la edad, ¿ok? Y aquí el aumento de la mortalidad. Sabemos que es directamente proporcional. ¿Por qué? A mayor edad, el riesgo de mortalidad aumenta, ¿no? Como podemos observar. Ahora, estas curvas de colores son las condiciones preexistentes, ¿ok? Por ejemplo, la roja nos indica 0 condiciones. Entonces, si no tiene ninguna enfermedad, vemos que a diferencia o en comparación a las personas que tienen 3 a más condiciones preexistentes, la mortalidad aumenta, ¿no? Entonces podemos deducir de que a mayor edad y mayor presencia de condiciones preexistentes, aumenta la mortalidad. Lo mismo en este caso. Pero, ¿por qué hay 2 cuadros? Si nos damos cuenta, este pertenece a los hombres y este pertenece a las mujeres. Ahora, hay una diferencia también con respecto a la mortalidad entre hombres y mujeres. En caso de los hombres, la mortalidad, vamos a tomar el ejemplo de 3 condiciones a más, la mortalidad con 3 condiciones a más es superior a la mujer que también presenta 3 condiciones a más y mayor edad, ¿no? Si nos damos cuenta. Entonces, es ello. Como conclusión, podemos tener que el riesgo de muerte aumenta con el número creciente de enfermedades persistentes, la edad y podríamos agregar que es mayor en los pacientes hombres. Bien, mecanismos de la lesión. Aquí vamos a tener 4 mecanismos de la lesión más comunes que se presentan a esta edad, ¿ok? La principal son las caídas, y las caídas pues van a aumentar a medida que también el paciente tenga mayor edad, ¿no? Ya que se va a acompañar de mayores enfermedades, deficiencias, etcétera, ¿ok? Este es el mecanismo más común de muerte, las caídas en esta edad. Y en caso de las mujeres, las caídas son más fatales y además la mayor cantidad de fracturas también se presenta en las mujeres, a diferencia de los varones. ¿Ok? Asimismo, sabemos que es la causa más común de muerte, ¿ok? Pero también es la causa más común de la lesión cerebral traumática, que puede finalizar pues, en la muerte con el paciente. Y bueno, en caso que esta caída genere una fractura de cadera, el paciente pues probablemente ya no sea independiente, ¿no? Quizás va a necesitar pues de una silla de ruedas, de un bastón o de un soporte de un familiar o de algún profesional de la salud pues que esté pendiente de él. Bien, vamos a tener, bueno, como factores de riesgo a lo que es la edad avanzada, impedimentos físicos, que haya tenido pues una caída anterior, ¿no? Un antecedente de caída anterior, uso de medicamentos, también la demencia, que tenga una marcha inestable o también que tenga una deficiencia visual, ¿ok? Y un trastorno neurológico. Pero también podemos considerar lo que son factores ambientales, ¿ok? En este punto hay mucho riesgo el uso de alfombras sueltas, ¿no? Alfombras que no estén, pues, bien colocadas, ¿no? Sobre la superficie, el cual va a permitir, pues, que el paciente tropiece, ¿no? Probablemente, y más si se trata de un paciente que tenga una marcha inestable o que tenga una deficiencia visual, ¿no? Que no haya una buena iluminación en casa, también contribuye a estos accidentes. Así mismo que en la superficie del suelo pues sea resbaladiza uno o que tenga, que sea una superficie desigual. Un ejemplo aquí podría ser, por ejemplo, como vemos en la imagen, un, un suelo de piedras, ¿no? Una zona irregular que también puede generar estos accidentes. Bien, el segundo mecanismo de la lesión son accidentes automovilísticos, ¿ok? Según la ATLS, se ha visto que los pacientes adultos mayores normalmente manejan durante el día y los fines de semana. Entonces, son durante estos momentos, es decir, durante el día y los fines de semana, que encontramos mayor accidente o muerte por tráfico en esta edad, ¿ok? Ellos conducen a menos millas, a una velocidad más baja, pero ¿por qué entonces ocurren estos accidentes automovilísticos, no? Si probablemente pues tienen una velocidad baja, menor riesgo de generar un accidente. Ok, entonces en este punto tenemos que evaluar los factores de riesgo que tienen esta edad. Uno, de que la reacción
¿ok? No es rápida, no es igual que un paciente joven que puede frenar de manera rápida o esquivar para evitar lo que es el accidente. No, ellos tienen una reacción más lenta. Además, el movimiento cervical es limitado, pueden tener problemas con la audición, ¿no? Bien puede estar disminuida o también pérdida de la misma, de una de ellas. Entonces hay que tener en cuenta estos puntos, asimismo el deterioro cognitivo, ¿ok? Y aquí muy importante, chicos, muy importante este último punto. Es decir, eh, si el paciente está manejando, ¿ok? Y en ese momento sufre un infarto o sufre un accidente cerebrovascular, ¿no? O arritmias, estas tres causas estas tres patologías pueden causar lo que es el accidente automovilístico, ¿ok? Hay que tener en cuenta esto. Entonces, los problemas médicos que pueden desencadenar el accidente son estos tres, ¿no? El infarto, el ACV y las arritmias que pueden desencadenar. Eso no hay que olvidar, es un punto muy importante. Bien, también tenemos a las quemaduras. Obviamente, en un paciente de edad avanzada, la quemadura va a ser devastadora también, ¿no? Alta mortalidad, ¿ok? Así se trata de una lesión pequeña, hay una alta mortalidad. Y bueno, puede ser por los factores de riesgo similares al accidente automovilístico, de que el paciente no tiene una reacción rápida, puede tener problemas de audición y visión que no le va a permitir pues escapar, ¿no? Una imposibilidad de escapar de las llamas. Ahora, aquí hay un punto importante también que nos dice de que a diferencia de un paciente joven, digamos, ambos sufren una quemadura a nivel de las piernas, ¿ok? Pero a diferencia del anciano, el joven sí va a poder epitalizar nuevamente, ¿ok? ¿Por qué? Porque ellos presentan mayor cantidad de folículos a diferencia de un paciente anciano que tiene escasez de los mismos. Entonces, en conclusión, se dice que la mayor cantidad de folículos puede revitalizar nuevamente y bueno, en este caso el anciano también podemos agregar lo que es el problema de la deshidratación, ¿no? No hay una buena respuesta fisiológica a ella y todo ello que ya conocemos. Bien, como cuarto mecanismo de lesión están las heridas penetrantes, ¿ok? Podemos clasificarla tanto en traumatismo cerrado, en traumatismo penetrante como tal, y las heridas por balas. En el traumatismo cerrado, esta es la más predominante entre las lesiones, como vemos aquí, puede ser por golpes o puede ser por un accidente automovilístico, ¿no? Que genere, pues, traumas internos, hemorragias internas, etc. El traumatismo penetrante, lo más común, pues, por arma blanca, ¿ok? Y esta de aquí, hay una alta tasa o alta incidencia en personas de mayores de 65 años. De las tres, esta de aquí también es importante, pero la más predominante, recordemos que es el traumatismo cerrado. Y bueno, por último tenemos las heridas por bala, y esas están relacionadas tanto con lesiones autoinfligidas como también por el suicidio. Bien, el punto 5, valoración primaria con la reanimación. Recordemos que la valoración primaria, pues es el ABCDE, ¿no? Que se toca en todos los capítulos de la ATLS, ¿no? Es decir, en conclusión, con todo paciente trauma tenemos que hacer la valoración primaria, ¿ok? Ahora, aquí hay algo importante. Cuando uno trata a un adulto mayor, tenemos que tener en cuenta los efectos del envejecimiento, ¿no? Mencionados, de que pues el paciente no va a tener una respuesta fisiológica o también tiene pues cambios estructurales, anatómicos, etcétera, que pueden pues interponerse en las respuestas en el ABCDE, ¿no? Bien, vamos a comenzar con el A, la vía aérea. Vuelvo a repetir como en los capítulos anteriores, la vía aérea es el punto más importante porque en todo paciente trauma, la principal causa de muerte es la hipoperfusión tisular, ¿ok? Sobre todo la cerebral. Entonces, tenemos que asegurar la vía aérea que sea permeable, ¿no? Para, pues, lo que es asegurar la ventilación posteriormente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta en la vía aérea en un paciente adulto mayor? Uno, de que ellos, los reflejos, ya no son los mismos. Hay una pérdida significativa de estos, ¿ok? Y son reflejos protectores de la vía respiratoria que muchas veces no, ellos no lo manifiestan. El uso de prótesis es muy importante en este punto, ¿ok? Eh, la prótesis puede jugar en contra al soltarse. ¿Por qué? Porque es un potente factor para obstruir lo que es la vía respiratoria. Entonces, muchos profesionales de la salud optan por retirar la prótesis para evitar pues, la obstrucción.
¿no? Pero hay un punto importante con lo que es el sistema bolsa-máscara, ¿ok? Y lo que es la intubación. Cuando el paciente no tiene dentadura, ¿ok? Es desdentado, facilita lo que es la intubación, ¿ya? Nos va a facilitar la intubación, pero no facilita el sistema bolsa-máscara, ¿ok? A diferencia o todo lo contrario sucede cuando el paciente presenta la dentadura, porque se puede dejar la dentadura cuando la dentadura es fija y cuando probablemente pues hay menos riesgo de que se suelte, ¿ok? Se puede dejar la dentadura. ¿Por qué? Porque cuando hay presencia de dentadura, el sistema bolsa-máscara es mucho más fácil, ¿ok? Facilita la ventilación con este sistema bolsa-máscara. Entonces son puntos importantes, cada uno pues tiene su pro y su contra, pero se tendría que valorar en el momento que uno atiende al paciente, pues, ¿no? Obviamente, la mayoría va a optar por retirar, porque como mencioné, es un factor importante para obstruir las vías aéreas y uno, pues, quiere evitar ello, ¿no? Bien, este cuadrito de la ATLS también nos resume un poquito los cambios fisiológicos que suceden en el envejecimiento, ¿no? Uno, habíamos mencionado la disminución de los reflejos protectores, pero también podemos encontrar una macroglosia, como también cambios artéticos en la boca y la columna cervical, ¿ok? ¿Qué es lo que podemos llevar a cabo con el paciente? Uno, quitar la dentadura, ¿no? También tenemos que utilizar lo que es el laringoscopio con el tamaño respectivo pues, o apropiado para el paciente, ¿ok? Y bueno, eso es lo más importante a recordar. Bien, aquí vemos una imagen, ¿no? Lo que nos muestra aquí, lo importante a resaltar aquí, es de que bueno, un paciente pues ya va a presentar lo que son cambios graves degenerativos, ¿no? Y estos van a afectar pues muchos niveles. Bien, lo que sucede aquí es de que hay una estenosis central del canal de compresión, ¿ok? Y como está afectando la médula tal cual, ¿ok? Se puede generar focos de mielomalacia. ¿Qué es la mielomalacia? La mielomalacia, pues, es una complicación vascular. Esta complicación, sobre todo, es isquémica, ¿ok? ¿Y por qué se genera los focos de mielomalacia? El foco de mielomalacia se puede generar por una lesión aguda o hiperaguda de lo que viene siendo la médula espinal. Entonces, se puede observar eso cuando uno toma una imagen a los pacientes adultos mayores. Bien, como nota importante, uno, como habíamos quedado, tenemos que establecer la vía aérea del paciente, ¿no? Asimismo, es muy importante tener en cuenta si vamos a dar al paciente benzodiazepinas u otro sedante, tenemos que reducir la dosis de estos a un 20 a 40%. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros evitamos que el paciente pues sufra tanto una depresión respiratoria o una depresión cardiovascular. Entonces es muy importante, porque ellos pues como les digo chicos, en ellos hay que tener en cuenta los cambios fisiológicos, anatómicos que sucede. Entonces no es lo mismo tratar a un paciente adulto mayor con un paciente joven, ¿no? Al igual que un paciente pediátrico, perdón, con un paciente joven. Entonces hay que tener en cuenta esto, que tanto benzodiazepinas y otros sedantes se tiene que reducir sus dosis en un 20 y 40%. Bien. Pasamos al B, que es la respiración. Tenemos que tener en cuenta que en un paciente adulto mayor hay mayor trabajo respiratorio, ¿ok? También tenemos que considerar que los cambios en la función de los pulmones, como también la estructura de la pared torácica, no es la misma. La frecuencia cardíaca está suprimida, entonces por ende no va a haber una buena o una adecuada respuesta a la hipoxia, ¿no? Asimismo, también vamos a considerar, más adelante vamos a tocarlo, pero tenemos que considerar también el consumo de medicamentos. Si está consumiendo, por ejemplo, un beta block, ¿no? Entonces la frecuencia cardíaca va a estar aún más disminuida. Bien, y la insuficiencia respiratoria en estos pacientes se da de manera insidiosa, ¿ok? Ahora, este cuadro de color rosa nos menciona que la decisión de asegurar la vía aérea, como también proporcionar la ventilación mecánica, antes de llevar a cabo esto, nosotros tenemos que apreciar si el paciente pues presenta condiciones respiratorias premórbidas, ¿no? Un ejemplo, el EPO, para tomar pues la decisión correcta antes de administrar lo que, por ejemplo, le proporciona la ventilación mecánica u otro. Bien, este es un cuadro también de la ATLS que resume ello. Los cambios fisiológicos que encontramos en el envejecimiento puede ser la cifoscoliosis, ¿no? La disminución de la capacidad residual funcional, el intercambio de gases en ellos va a estar disminuido,
por diferentes patologías que pueda presentar, los reflejos de la tos disminuida o perdida, una disminución de aclaramiento mucociliar de las vías respiratorias. ¿Ok? Entonces, ¿qué consideraciones nosotros debemos de tomar en cuenta? Uno, de que primero tenemos que identificar si hay una insuficiencia respiratoria o no. Y habíamos mencionado de que esta se da de manera insidiosa. Si hay alguna fractura, también tenemos que manejarla de manera rápida y tenemos que asegurar la aplicación apropiada de la ventilación mecánica, siempre y cuando hayamos descartado o encontrado alguna patología previa, ¿no? Bien, la circulación. Al igual que la vía respiratoria, va a haber cambios, ¿ok? A ellos, pues nosotros no podemos categorizarlos como hemodinámicamente normal, así presenten los valores normales de la presión arterial, la frecuencia cardíaca, etc. Tenemos que indagar más a fondo. ¿Por qué? Porque estos pacientes, tanto la frecuencia cardíaca como el gasto cardíaco, tienen de una manera fija, ¿ok? A esto agregar, pues, que la hipertensión es una patología muy frecuente en esta edad, ¿ok? Y ese es un dato importante. 110 milímetros de mercurio hay que considerar como punto de corte. Si el paciente presenta la presión arterial sistólica menos de 110 y estamos tratando con un paciente mayor de 65 años, tenemos que considerar como hipotensión. ¿Ok? Vuelvo a repetir. Si la presión arterial sistólica del paciente mayor de 65 años, su presión arterial sistólica es menor de 110, tenemos que considerar como hipotensión. Y ahí es donde tenemos que identificar la causa probable de esa hipotensión. Bien, en la parte circulatoria también tenemos que ver si se trata de una hipoperfusión tisular significativa o de una insuficiencia circulatoria como tal. La hipoperfusión tisular lo vamos a poder detectar por un déficit de base, por la presencia de lactato en suero, ¿no? O si hay un índice de shock, ¿ok? Entonces, como toda hipoperfusión o hipovolemia, podemos tratar también agregando lo que es al paciente, pues, dando, perdón, fluidos apropiados y administración de sangre en caso lo requiera, ¿no? Ahora, una insuficiencia circulatoria. Aquí, eh, si ya presenta el paciente una insuficiencia circulatoria como tal, es lo más probable que haya un sangrado, ¿ok? Y es muy importante también tener en cuenta ya el uso temprano, o sea, una vez diagnosticada una insuficiencia circulatoria, llevar a cabo un uso temprano de una supervisión avanzada. ¿Qué quiere decir eso? Una presión venosa central, al paciente como vemos en la imagen, una ecocardiografía y una ecografía. Con respecto a la presión venosa central, sabemos pues que es la presión que uno mide con la punta de un catéter, ¿no? Dicho catéter se coloca a nivel de la aurícula derecha, y recordando un poquito, pues sabemos que la presión como punto de corte es de 0 a 5 centímetros de agua, ¿no? A nivel de la aurícula derecha, y en la vena cava como tal de 6 a 12 centímetros de agua. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si el valor del paciente se encuentra por debajo de 0 a 5 centímetros en la aurícula derecha o 6 a 12 en la vena cava, hablamos de una hipovolemia como tal, ¿ok? Pero si supera estos valores, estamos hablando todo lo contrario, de una hipervolemia. Y en caso el paciente manifieste hipovolemia, obviamente la necesidad de administrar líquidos o administrar sangre, tenemos que considerarla de manera rápida. Y bueno, esto repitiendo un poquito lo que habíamos tocado en el accidente automovilístico, ¿no? Tenemos que reconocer, pues, si el acontecimiento fisiológico, por ejemplo, de una ACV, de un infarto, de una arritmia, pudieron haber sido la causa de haber provocado el accidente. ¿No? Bien, esta es otra tablita de la TLS con respecto a la circulación. ¿Qué es lo que tenemos que considerar en un paciente adulto mayor? Que en ellos la enfermedad cardíaca persistente, como también la hipertensión, son comunes, ¿ok? No hay una respuesta clásica a la hipovolemia, es decir, una respuesta eficaz, ¿no? Y también lo que es, como les mencioné, el consumo de medicamentos, ¿no? Ya sea para la hipertensión, etcétera, como los beta-block, por ejemplo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que considerar para poder manejar al paciente? Uno, tenemos que buscar evidencia de la hipoperfusión tisular, ¿no? Como habíamos visto, la presencia de lactato, deficiencia de bases, etcétera. Tenemos que administrar, pues, lo que es la transfusión sanguínea o administración de líquidos. Y tenemos que utilizar, pues, una monitorización avanzada que sea necesaria y en el momento oportuno con el paciente.
¿Ok? Ahora pasamos al punto D, de discapacidad. Bueno, este punto siempre está relacionado con el sistema nervioso, ¿no? Y se dice que cuando uno va envejeciendo, lo que es la dura madre va a adherirse al cráneo, ¿ok? Tiene una mayor adherencia al cráneo. ¿Y esto de qué importancia tiene? De que hay mayor riesgo de que se genere un hematoma epidural producto de la lesión, ¿ok? Y bueno, que este hematoma epidural pues sea masivo, ¿no? Esa es la importancia. Ahora, así como teníamos en cuenta el consumo de medicamentos en la parte circulatoria, también tenemos que tener en cuenta otros medicamentos, como son los anticoagulantes o antiplaquetarios. ¿Por qué? Digamos que el paciente se generó una hemorragia, ¿ok? Y si el paciente está tomando anticoagulantes o antiplaquetarios, estos contribuyen a que la hemorragia sea mucho más, mucho peor, pues, ¿no? Más agresiva, de una manera masiva, etcétera. Entonces es muy importante, por eso, los antecedentes del consumo de fármacos en los pacientes. ¿Ok? Entonces, una lesión cerebral traumática, hay un alto riesgo de hemorragia intracraneal y tenemos que considerar el consumo de estos medicamentos. Bien. A esto agregar de que la enfermedad aterosclerótica es muy común en los ancianos, ¿ok? Y esta puede contribuir a una lesión cerebral primaria como secundaria. Y como tercer punto, dentro de la discapacidad tenemos que tener en cuenta la columna tal cual. Sabemos pues que también con una persona a mayor edad, mayor enfermedad degenerativa de la columna. Entonces, una pequeña caída, como menciona aquí, a nivel del suelo, ni siquiera necesitamos una altura, sino un tropezón, una caída puede generar una fractura. ¿Por qué? Porque previamente ya se tiene una columna degenerada, ¿no? Entonces, dañada por diferentes patologías que conocemos. Entonces, una pequeña caída puede ya ser un riesgo de fractura mayor. Bueno, aquí también, para la discapacidad, un cuadrito, ¿qué es lo que tenemos que considerar en un paciente adulto mayor? Uno, que también la atrofia cerebral es muy importante y lo vamos a poder observar pues en los exámenes de imagen, ¿no? Y una enfermedad degenerativa de la columna y presencia de enfermedades neurológicas o psiquiatras preexistentes también. Este punto es muy importante, ¿por qué? Porque muchas veces el paciente, pues, la mayoría de pacientes trauma llegan con un Glasgow disminuido, pero si el paciente manifiesta ya una enfermedad neurológica de fondo, ¿no? O psiquiátrica, puede confundir, es decir, la causa no sabemos si atribuir a la enfermedad persistente como tal o a la lesión, ¿no? Producto de la lesión. Entonces hay que hacer un examen exhaustivo en ello. ¿Qué es lo que tenemos que considerar para manejar a estos pacientes? Uno, utilizar pues los exámenes de imagen, ¿no? Sobre todo la tomografía, para poder identificar lesiones cerebrales, como también de la espina dorsal. Y bueno, si en caso el paciente esté consumiendo anticoagulantes o antiplaquetarios, asegurar la reversión de ellos, ¿no? De manera temprana, ¿ok? Bien, como último punto de la evaluación primaria tenemos a lo que es, perdón, en lo que es la exposición y medio ambiente. Es decir, en este punto siempre observamos cómo sucedió el hecho, ¿no? En qué situación se dio y todo ello. Pero a esto agregar en un paciente, en un paciente adulto mayor, ¿qué consideraciones debemos de tener en cuenta? Uno, que hay una pérdida de la grasa subcutánea. Dos, que en ellos puede haber deficiencias nutricionales, como también condiciones médicas crónicas preexistentes, ¿no? Y las terapias que habíamos mencionado, las terapias médicas, el consumo de fármacos. Ahora, hay un mayor riesgo de hipotermia a diferencia de un paciente joven, entonces hay que tener en cuenta ello. Asimismo, las complicaciones de la inmovilidad, que puede ser pues, por lesiones por la presión misma, digamos en un choque automovilístico, puede generar la lesión por presión y también se considera el delirio. Aquí es importante tener en cuenta esto. Bueno, sabemos que en todo paciente, pues, lleva a un mejor pronóstico, una evaluación rápida, una atención rápida al paciente. Y se ha visto que también se utiliza lo que son los tableros espinales y collarines espinales. Pero aquí la ATLS hace énfasis en algo muy importante. En un paciente adulto mayor recomienda liberar rápidamente tanto del collarín como del tablero espinal. ¿Por qué? Porque se dice que esto, si llevamos a cabo este acto, más una evaluación rápida, se va a reducir al mínimo las complicaciones en un paciente adulto mayor. ¿Ok? Bien, lo mismo. ¿Qué cambios fisiológicos debemos considerar en el envejecimiento?
con respecto a la exposición y medio ambiente. Como habías mencionado, la pérdida de la grasa subcutánea, pérdida de elasticidad de la piel, cambios esqueléticos artríticos y deficiencias nutricionales, ¿no? A esto tenemos que agregar el consumo también de fármacos. ¿Y qué consideraciones debemos de tener en cuenta al manejar a estos pacientes? ¿No? Una evaluación temprana, y como mencionamos ahorita, liberar a los pacientes de tableros espinales y collarines cervicales tan pronto como sea posible. ¿Ok? Se puede utilizar un cojín en las prominencias óseas cuando sea necesario. Y bueno, prevenir la hipotermia. Bien, el punto 6, tipos de lesión específicas. Las lesiones más comunes en estos pacientes son las fracturas de costillas, ¿no? Los traumas cerebrales y las fracturas pélvicas. Bien, en las fracturas de costilla, ¿qué es lo que aumenta el riesgo de las fracturas de costilla? Uno, de que exista cambios anatómicos, ¿no? En la pared torácica, como habíamos visto. Asimismo, la pérdida de la densidad ósea. ¿Cuáles son las causas más comunes? Caídas a nivel del suelo, chicos. No se necesita caer de escaleras o de una altura, no, caídas a nivel del suelo. Como también los choques de vehículo de motor, ¿ok? Sabemos pues que las complicaciones, bueno, entre las complicaciones en un adulto mayor está la neumonía, ¿ok? Y una fractura de costilla también te puede llevar a esta complicación y la incidencia es alta, de un 30%. El manejo puede ser por medicación oral, intravenosa, transdérmica o anestésico regional. Bien, la segunda lesión más común son las cerebrales traumáticas, ¿ok? Ahora, aquí hay que tener en cuenta, uno puede decir de que a mayor lesión, mayor gravedad, mayor mortalidad, pero la TLS nos dice de que no está relacionada con la magnitud de la lesión, el aumento de la mortalidad, ¿ok? Pero sí con la incapacidad del paciente para poder recuperarse, ¿no? A mayor edad habíamos visto también de que pierde lo que es la capacidad para poder responder de manera adecuada a la lesión, ¿no? La evolución de la lesión no es la misma a medida que el paciente pues presenta mayor edad. ¿Ok? Dentro de las manifestaciones clínicas puede haber delirio, demencia, ¿ok? Pero el delirio, demencia y depresión también pudieron haber sido condiciones preexistentes en el paciente. Y como habíamos dicho también, son muy difíciles la presencia de estos tres, distinguir si realmente estos signos se atribuyen a la lesión como tal o a las condiciones preexistentes, ¿no? Que el paciente pudo haber tenido. Bien, el diagnóstico principalmente lo hacemos con exámenes de imagen, la tomografía sobre todo, y lo que podemos observar en ella va a ser la atrofia cerebral persistente, demencias o también ACVs. ¿Ok? Ahora, el manejo. El manejo puede ser, uno, si está tomando lo que son fármacos anticoagulantes, hacer una inversión de estos, ¿no? Revertir el efecto de ello. Se puede hacer también un concentrado de complejos de protrombina, medidas de plasma, como también la administración de vitamina K. Las fracturas pélvicas. Las fracturas pélvicas también las causa principal caídas a nivel del suelo, ¿ok? Enfermedades preexistentes como es la osteoporosis o que el paciente pues, sea mayor de 60 años que también tenga osteoporosis, ¿no? Un grado de osteoporosis. Cuando un paciente sufre una fractura pélvica, va a tener, obviamente, en el caso de un paciente adulto mayor, mayor estancia hospitalaria, ¿ok? Y como también habíamos mencionado, va a tener una menor probabilidad de que pues, el paciente vuelva a su vida independiente, ¿no? Es más probable que va a necesitar, pues, de una silla de ruedas o que quede postrado por un tiempo, ¿no? Utilizar un bastón o un soporte de un familiar o un profesional de la salud. La mortalidad es muy importante en este punto de las fracturas pélvicas. Se dice que un ancianito que sufre una fractura pélvica, a diferencia de un paciente joven, tiene 4 veces más, aumenta 4 veces más lo que es la mortalidad. ¿Okay? Bien, la transfusión de sangre es muy importante también considerarla en lo que es el tratamiento de las fracturas pélvicas. Aún así que se trate de una fractura estable, como menciona aquí, en un paciente anciano sí o sí se necesita lo que es la transfusión de sangre, a diferencia de un paciente joven. Bueno, el punto 7, circunstancias especiales. Aquí hablamos un poquito de los medicamentos, ¿ok? Repitiendo un poquito para que quede mejor lo que es la idea. A ver, cuando el paciente está utilizando lo que son los beta block, ¿ok?
tenemos que tener en cuenta las patologías previas, ¿no? Habíamos dicho que la hipertensión es una de las enfermedades más comunes en esta edad, como también las enfermedades de la arteria coronaria, ¿ok? Entonces, por ello toman este tratamiento. Pero, ¿qué sucede? Si el paciente está con hipovolemia, el uso de beta-block no favorece nada, todo lo contrario, va a agravar la hipovolemia, ¿no? A esto agregar, pues, que la respuesta fisiológica del paciente ya no es lo mismo. Entonces, tenemos que revertir el efecto de beta-block en caso el paciente, pues, esté en tratamiento con ello. Asimismo, lo que son los anticoagulantes o antiplaquetarios, como el inhibidor directo de la trombina. ¿Por qué? Porque también lo mencionábamos, si el paciente manifiesta o ya tuvo una hemorragia, estos acá contribuyen a que la hemorragia empeore, ¿no? Se agrave. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Identificar el medicamento y buscar un agente de reversión del mismo. Bien, entramos al maltrato del adulto mayor. ¿Ok? ¿Qué es el maltrato del adulto mayor? Tenemos como definición que es infringir intencionalmente lesiones, confinamiento no razonable, e intimidación o castigo cruel. ¿Ok? ¿En qué va a resultar? En un daño físico, en un dolor, angustia mental, privación intencional por cuidador de bienes o servicios. Y acá un dato importante, que el maltrato de las personas adultas mayores puede ser tan común como el maltrato infantil. ¿Ok? Entonces no se puede dejar de lado, indagar este tema. Se divide en 6 categorías. Puede ser maltrato físico, ¿ok? Maltrato sexual, abandono del adulto mayor, maltrato psicológico, ¿no? Financiera y de explotación de material, como también violación de los derechos. ¿Ok? Son 6 categorías que podemos considerar dentro de un maltrato adulto mayor. Ahora, ¿cómo nosotros podemos reconocer que hay un maltrato? Se puede reconocer hasta con signos sutiles, como menciona aquí. Encontrar al paciente con una falta de higiene o el paciente deshidratado ya son signos sutiles de maltrato de un adulto mayor. ¿Ok? Y acá como dato importante, chicos, según el Centro Nacional sobre Abuso de Ancianos, se dice que 1 de cada 10 adultos mayores experimentan un tipo de maltrato. ¿Ok? 1 de cada 10. Pero solo 1 de cada 5 reportan dicho maltrato. ¿Ok? Entonces, los datos pues sí son alarmantes. No se puede dejar de lado buscar lo que es el maltrato como tal en cualquier paciente adulto mayor, ya sea paciente trauma como también paciente que acuda a consulta, simplemente. ¿Ok? Ahora, ¿qué hallazgos físicos nosotros podemos encontrar en un paciente adulto mayor? Bien, puede haber contusiones, ¿no? Las contusiones normalmente lo vamos a encontrar en la cara interna de los brazos o de los muslos, como también lesiones a nivel de las palmas, plantas. Asimismo, el cuero cabelludo, ¿ok? Puede haber contusiones múltiples y agrupados. Ahora, sabemos pues que a esta edad la mayoría utiliza lo que son los lentes, ¿no? O anteojos. Entonces, un golpe a ese nivel puede generar un daño a nivel del puente nasal, como también podemos encontrar una equimosis orbitaria, ¿no? Por la lesión causada por los anteojos al recibir un golpe. Ahora, también la alopecia de un patrón inusual, ¿no? Es decir, sabemos que la alopecia pues también es muy común encontrar en un paciente adulto mayor en el examen físico. Sin embargo, si encontramos una alopecia de patrón inusual, hay que sospechar de un maltrato. ¿Por qué? Porque puede ser causa de jalones de cabello, ¿no? Sabemos que también la fragilidad, el desprendimiento de estos podría contribuir a ello. Bueno, también las lesiones por presión o úlceras no tratadas en las zonas, ¿ok? Habíamos visto lesiones en los ojos o la nariz, quemaduras, escaldaduras, ¿no? Hemorragia o hematomas del cuero cabelludo también. Bien, como último punto, chicos, resumen. Vamos a entrar al resumen y las conclusiones. Bien. Bueno, los puntos a llevarnos de este capítulo es que los adultos mayores, pues es una población que asciende en crecimiento, ¿no? Entonces, como está en ascenso la población de adultos mayores, va a estar en ascenso lo que es mayor cantidad de heridos en esta edad. Ahora, el paciente anciano presenta desafíos, es decir, tenemos lo que son los cambios anatómicos y fisiológicos del paciente, ¿no? Como también las condiciones preexistentes y cuál es el impacto que estos generan en la evolución de la lesión, ¿no?
en la gran mayoría pues no es tan favorable. Entonces tenemos que tener en cuenta, por ello, los cambios anatómicos y fisiológicos, como también las condiciones médicas preexistentes. Los mecanismos más comunes de la lesión, vamos a recordar que son 4. Eran las caídas, principalmente, le seguían los choques de vehículo motor, las quemaduras y las lesiones penetrantes. ¿Ok? Ahora, la evaluación primaria, el ABCDE, se lleva a cabo como cualquier otro paciente trauma, ¿ok? Pero a esto nosotros tenemos que considerar como médicos los cambios anatómicos y fisiológicos en el paciente, ¿no? Recordemos algo simple, como el utilizar las prótesis dentales. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta en el ABCDE. Las lesiones más comunes serán 3: las fracturas de costillas, las lesiones cerebrales traumáticas y las fracturas pélvicas como tal. Bueno, chicos, llegamos a la parte final del capítulo. Realmente un gusto poder haber participado como ponente en este curso de Atls brindado por Booksmedicosperu, página a la cual pues agradezco su interés también por brindar enseñanza médica. Recomendarles que visiten la página en todas sus plataformas, no se olviden de seguirla, ya que tiene contenido médico muy bueno, chicos, muy dinámico, muy fácil de entender, es muy recomendable, ¿ok? Vayan, síganlos. Invitarlos también a que nos sigan acompañando el día de mañana, que es la última ponencia del curso. Y por favor, chicos, no se olviden de repasar estos temas que son muy importantes para nuestro futuro como médicos. Tenemos que estar preparados pues para enfrentar cualquier situación de trauma, ¿no? Estudiemos para que cuando llegue el momento sepamos cómo actuar de la manera correcta y bueno, en beneficio del paciente, por supuesto. Sin más que decir, chicos, los dejo con esta frase. Cuídense y protejan a su familia, por favor. Cualquier duda, escríbanla en la caja de comentarios que con gusto se le responderá. Hasta una próxima vez. Chao, chicos.